Bueno, pues bienvenidos a esta cuarta entrega, esta cuarta entrevista del Panóptico. Somos Gabriel Pout y aquí un servidor, Víctor Luri. Y hoy nos acompaña José Ramón Ayllón. José Ramón, lo primero que solemos hacer es una pequeña, una entradilla hablando del entrevistado, así que si le parece comienzo y usted me puede cortar si ve algo que no le cuadra, aunque va a ser muy sencillo, ¿vale? José Ramón Ayllón, para todos aquellos que puedan no conocerle, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, es especialista en bioética por la Universidad de Valladolid, ha sido profesor de Antropología, Ética y Filosofía en la Universidad de Navarra, donde yo fui un privilegiado alumno, y además también en la Universidad de Montevideo, si no me equivoco, y ha sido coordinador de la revista, de Nueva Revista. Es un prolífico ensayista y novelista. De novelas podemos destacar, por ejemplo, Vigos Vivaldi, buenísima novela, y además también Diario de Paula. Y como ensayista, por destacar alguno, aquí tenemos unos cuantos que vamos a enseñar a cámara. Uno que no está aquí es Desfile de Modelos, que fue finalista del premio Anagrama de Ensayo. Bien, algo que añadir, José Ramón. Se me ha olvidado dar las gracias, por supuesto, porque por cuarta vez nos hemos autoinvitado a la casa del entrevistado. Es ya una nota habitual en el Panóptico. Bueno, a mí eso me gusta mucho, que hayáis venido, porque habitualmente la gente te dice, oye, ¿puedes venir a Madrid? Siempre en Madrid, claro, y te entrevistamos. Y digo, bueno, es que yo vivo en Burgos. Y entonces, en este caso, habéis venido, y yo lo tomo como un signo de deferencia. Y luego siempre es muy agradable estar con antiguos alumnos de la Universidad de Navarra. Claro. Mucha honra. Exactamente, a nosotros nos encanta entrevistar al entrevistado, como decíamos antes, en su hábitat natural. Bien, la entrevista va a versar, vamos a usar como columna vertebral la última publicación de José Ramón Ayllón, que es Breve Historia de Occidente, para la editorial Rialp. Y esta, va a estructurar un poco la entrevista, pero no exclusivamente. No vamos a vertebrarlo todo, absolutamente toda la entrevista en torno a Breve Historia de Occidente, porque también aquí en el Panóptico hacemos nuestros deberes y nos hemos leído otros libros. Uno de ellos, que está bastante conectado con el de Breve Historia de Occidente, es El mundo de las ideologías. Es más, el último capítulo de Breve Historia de Occidente constituye un resumen de otra de las publicaciones de José Ramón, que es El mundo de las ideologías, muy recomendable. Y luego otros dos, que son dos caras, podríamos decir, de una misma moneda, que son 10 ateos cambian de autobús, en el que se definen la conversión de 10 ateos que derivaron en cristianos. Y luego tenemos otro que es El eclipse de Dios, en el que también se da un enfoque a esta nueva tendencia que se viene a llamar el nuevo ateísmo, con figuras como, por decir una muy conocida, Richard Dawkins, que suele ser habitual en nuestras entrevistas, porque solemos traer algún día. De hecho, creo que es la primera entrevista en la que no he traído el gen egoísta, no, el espejismo de Dios. Así que ya tocaba pasar un poco de Richard Dawkins. Bien, lo primero que vamos a hacer, José Ramón, antes de empezar con todas las preguntas, que no son pocas, es leer un pequeño fragmento de Breve Historia de Occidente para poner un poco en contexto, ¿vale? Lo leo a cámara. Como un río de leones su maravillosa fuerza. La poderosa metáfora de García Lorca, que García Lorca dedica a su amigo torero, nos parece perfecta para Occidente, mosaico de pueblos en ebullición desde que Homero puso a navegar a Ulises por el Mediterráneo. Una cultura compartida y unas instituciones comunes harán de Europa, con su extensión americana y australiana, un mundo con rasgos propios, diferente de los mundos chino y japonés, árabe y musulmán, indio y africano. Esa cultura y esas instituciones serán fruto de un esfuerzo sostenido por gentes que, lejos de acomodarse en sus rutinas, como un río de leones, cultivaron la razón y la tierra, la economía y la política, las artes y las letras. Bien, José Ramón, la primera pregunta, después de haber leído esta entradilla, es sencilla, era predecible. ¿Por qué Breve Historia de Occidente? ¿Por qué este libro y en este momento? Pues, primero porque para salir de mi ignorancia, todos tenemos grandes lagunas y lo interesante es ser conscientes de que las tenemos. En mi caso, yo pienso que, y en el caso de cualquier occidental, la historia de nuestras raíces es importantísima. Y en segundo lugar,
mis alumnos tienen derecho a conocer estas cosas, a conocer cuestiones fundamentales sobre la historia del mundo donde viven. Entonces ahí se juntan esas dos cosas. Por una parte a mí me interesa aprender y por otra parte mis alumnos tienen derecho a que yo les enseñe cosas interesantes, no tonterías ni frivolidades. Entonces ahí se juntan esas dos cuestiones y luego claro, el tema de Occidente no es cualquier tema, o sea, de hecho los 8 capítulos que aparecen, no hay más de 8 capítulos en el libro, o sea, la razón griega, el derecho romano, el dios cristiano, la Edad Media, España en América, hasta el mundo de las ideologías, es que son temas absolutamente fundamentales a la hora de amueblar cualquier cabeza. Claro, paradójicamente actuales, o sea, ahora iremos entrando, exactamente. Primera pregunta ya entrando en el libro, le vamos a poner bastante a prueba a José Ramón porque vamos a hacer un repaso de toda la historia de Occidente que no es fácil, intentando hacer un ejercicio de síntesis. La primera pregunta, para marcar un poco el contexto, es ¿cuáles son los pilares fundamentales de la cultura occidental y brevemente por qué los consideramos como tales? Bueno, esa pregunta es fácil porque incluso es una pregunta obligada y casi la primera que tiene que hacerse. Los pilares, tradicionalmente se ha dicho que Occidente se apoya en 3 pilares: la razón griega, el derecho romano y el dios cristiano, la religión cristiana. La razón griega porque es la primera vez en la historia de la humanidad donde en lugar de tener una explicación mítica de los fenómenos naturales, pues tienes una explicación razonable, racional, inteligente, con una aplicación de la inteligencia que la aplicas. Hoy se habla de aplicaciones, hay una aplicación ética, una aplicación estética, una aplicación jurídica, una aplicación filosófica, una aplicación literaria. O sea, los griegos aplican la inteligencia a diferentes aspectos de la cultura que son muy importantes y lo hacen al máximo nivel. Bien, se habla del milagro griego, o sea, no es nada sencillo entender cómo en el siglo V a.C. se produce algo tan sorprendente como el siglo de Pericles, o sea, unas máximas personalidades en las artes y en las letras y en el pensamiento. En segundo lugar, el derecho romano. El derecho, una sociedad, la diferencia entre el caos, la selva y la sociedad son siempre las leyes, pero las leyes no es lo mismo leyes buenas que leyes malas, de la misma manera que no es lo mismo una buena comida que una comida basura, o no es lo mismo ir vestido con ropa que te caiga bien o ir vestido de cualquier manera con algo que no es lo tuyo, no es tu talla, es diferente. Entonces el derecho romano son leyes muy sabias, muy prudentes, muy inteligentes y es como un traje a la medida de lo que es la condición humana. Por eso lo que produce es sociedades muy sanas, muy ricas, empezando por el propio Imperio Romano y luego todas las naciones occidentales que se han aprovechado porque todas dependemos, estamos bajo bebemos de esa fuente, ¿no? Nuestro derecho es derecho romano en gran medida. Y en tercer lugar el cristianismo. Aunque quizá luego me lo preguntes y me preguntes si todas las religiones son iguales y probablemente preguntemos. Claro, entonces pues es que ese es un tópico, ¿no? ¿Y por qué el cristianismo si al final todas las religiones son inventos humanos que más o menos llenas de buenas intenciones? Consuelos, ¿no? Claro, pues sí, a lo mejor eso es así, salvo la religión cristiana, que es una excepción impresionante, ¿no? Es como si me dices, sí, todo el mundo piensa así, pero Platón, Aristóteles y los griegos están a otro nivel, están por encima de la NBA. Bueno, pues con la religión cristiana está a otro nivel que no tiene nada que ver con el resto de las religiones del mundo. Y luego si me lo preguntas... Pues luego entraremos en ello. Vamos con el primer pilar y me voy a poner un poco nostálgico. José Ramón, yo no sé si usted se acuerda, pero en la primera clase de antropología en primero de carrera, porque José Ramón, como comentaba antes, fue profesor mío de antropología en primero de carrera en la Universidad de Navarra, salió el tema de Sócrates, ¿no? El tema de la cicuta. Se suele decir que la cultura europea nació en la cárcel donde Sócrates se tomó la cicuta y yo recuerdo que, entre comillas, me rebelé un poco y dije, no lo entiendo, ¿por qué Sócrates se toma la cicuta? Eso es como dar pábulo a una... ¿Se acuerda usted? Yo me acuerdo de tu rebelión, efectivamente. Wow, estupendo. Luego he tenido sensaciones encontradas recordando ese momento. Es que aún a día de hoy... Así que me viene genial estar aquí hoy, además con Gabri también, que veníamos hablando en el coche de esto. Me viene genial preguntárselo de nuevo, intentar entenderlo. ¿No es injusto someterse
a una ley injusta? ¿No muestra acaso como un positivismo extremo? ¿Y no escribió Cicerón que no hay nada más absurdo que creer que todas las leyes e instituciones son justas? Yo creo que siempre me ha dado mucha rabia esto de la cicuta. Yo creo que toda esta entrevista se ha organizado para esta pregunta. Porque necesito quitarme esta espina en algún momento. Una clavada. No he vuelto a ser el mismo desde entonces. En Pamplona los profesores solíamos comentar que lo mejor de la universidad eran los alumnos. Y yo creo que aquí se está poniendo de manifiesto. Hay un pequeño desenfoque en tu planteamiento, que posiblemente fue porque yo me expliqué mal. En realidad Sócrates no piensa que todas las leyes puedan ser justas o injustas, pero en este caso lo que está claro, y por lo que él toma la cicuta, no es porque las leyes sean injustas, que no lo son, sino porque las sentencias de los jueces sí lo han sido. Es decir, las leyes atenienses son buenas, y Sócrates tiene eso claro. Por eso no está cayendo en ningún... matiz yo no lo veo. Claro, es que eso quizá no lo expliqué yo bien. Bueno, pequeño, importante matiz. Es importante matiz. O sea, Sócrates, de hecho, en el diálogo siguiente, al de la apología, que es el Critón, cuando Critón discute con él y le dice esto mismo, ¿no? Pero no te das cuenta de que esto es injusto. Dice, no, las leyes no son injustas. Los que se han equivocado, a lo mejor, incluso con mala voluntad, son los jueces. Pero, aún así, todo ciudadano tiene el deber de respetar las sentencias que puedan ser injustas. La injusta es la sentencia, no la ley. Y todos podemos ser víctimas de sentencias injustas. O sea, la historia está llena de, ¿verdad? Tomás Moro, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues esa es una sentencia injusta, clarísimamente. Y sin embargo, el tipo acata esa sentencia, porque él se da cuenta también de su posición relevante dentro de lo que es la polis de Atenas, y dice, si yo, primero, haría mal en no obedecer y largarme sobornando, y haría mal, entre otras cosas, por el malísimo ejemplo. Si los ciudadanos más importantes de una sociedad no pueden permitirse el lujo de dar mal ejemplo, por pura responsabilidad cívica y moral, y moral, claro, sobre todo, sí. Por supuesto la moral, ¿no? Pero ya por responsabilidad cívica. Vale, está bien, porque ese matiz de la ley es justa, la sentencia no, eso yo no lo tenía en el esquema. Entonces lo veía casi como una especie de sumisión de Sócrates, que me parecía como un excesivo positivismo, ¿no? Lo has dicho muy bien, eso es positivismo. Exacto, claro. Hay que acatar a la ley, porque la ley exacto, está por encima de todo, exacto. La ley no es buena, no todo lo legal es moral, ¿no? Bien, pues de Grecia saltamos a Roma, segundo pilar. Hay dos, bueno, es una pregunta, pero luego hay una pequeña, no reflexión, es una cuestión que se ha puesto de moda en TikTok. Así que la pregunta es, ¿cuál fue la gran aportación del Imperio Romano? Por un lado, ¿cuál fue la gran aportación? Y luego, ¿por qué cayó el imperio? Y resulta que es que recientemente en TikTok, creo que sí en TikTok o en Instagram, bueno, en la red... En todo Internet. En todo Internet se ha puesto de moda que las chicas pregunten a sus novios o a sus padres o a sus maridos si piensan constantemente en el Imperio Romano o cada cuánto piensan en el Imperio Romano, y al parecer resulta que es que los hombres pensamos casi compulsivamente en el Imperio Romano. De hecho, Elon Musk, Mark Zuckerberg han sido, bueno, no sé si no víctimas, pero han recibido esta pregunta y han confirmado que piensan constantemente en el Imperio Romano. Entonces, hay pensadores que dicen que esto puede ser pues porque el Imperio Romano es muy varonil, demuestra como un gran poderío, y parece ser pues que los hombres en el siglo XXI tienen ciertas carencias, añoranzas, ¿no? Esto sería muy de Jordan Peterson, que de alguna forma inconscientemente pues redirigen al Imperio Romano. Y además tenemos películas como Gladiator, ¿no? Pues que nos muestran un macho alfa, tal. Entonces, y además luego he apuntado, uno no puede evitar pensar en el famoso diálogo de los Monty Python, ¿no? Pero ¿qué nos han dado realmente los romanos? Y después sueltan la ristra de cosas que, pues, los acueductos, las vías públicas, etc. ¿Qué es lo que nos fascina tanto del Imperio Romano? ¿No? Sería un poco vamos a dejarlo un poco más fácil. ¿Qué nos fascina tanto del Imperio Romano, conectándolo con sus aportaciones, y cómo es posible que cayera? Bueno, ahí has hecho varias preguntas, porque la primera fue ¿cuál es la gran aportación? Otra cosa es ¿qué nos fascina tanto? No tiene nada que ver lo que nos fascina del imperio con su gran aportación, porque la gran aportación
indiscutiblemente es el derecho, pero la mayor parte de la gente no aprecia eso, ni sabe exactamente qué es el derecho, ni por qué el derecho es tan importante. Para eso tienes que estudiar, ni siquiera por qué el derecho romano es importante, porque para eso tienes que saber qué es el derecho y qué es el derecho romano. Eso no es nada sencillo, ¿eh? Yo me acuerdo que en la universidad yo estaba peleándome con este tema y yo quería saber por qué el derecho romano era tan importante. Y os pregunté a algunos de vosotros cuál era vuestro mejor profesor de Derecho. Y me dijisteis, fulano de tal. Y fui a hablar con él, y luego fui a hablar con otros profesores, y no me resultó nada sencillo. Y solo una vez, me acuerdo que estábamos haciendo pues, un encuentro de profesores y alumnos en Belabarce. Sí. En Belabarce cayó en mis manos un libro de un autor francés, Philippe, no recuerdo bien el nombre, sobre Occidente. Y entonces ahí, lógicamente, uno de los capítulos era el derecho romano, y autor francés, profesor de derecho, tipo conocido, vive. Ahí empecé a entender qué era el derecho romano, y luego lo estudié en algún manual que usabais vosotros, y lo entendí. Bien, eso, el derecho romano es sin ninguna duda, la gran aportación, de otras cosas porque sin derecho romano no hubiera habido universidad. La primera universidad es la de Bolonia, que se crea un siglo antes que el resto de las universidades. Bolonia no se crea en el siglo XIII, sino en el XII, en el 1088. Y Bolonia se crea porque se descubre el digesto. O sea, cuando se descubre la compilación de Justiniano de Derecho Romano, el Papa dice, hay que crear un centro de altos estudios jurídicos para formar a las mejores cabezas de Europa, a ver si salimos de esta época terrorífica, oscura, y en la que estaba sumida la primera Edad Media. Entonces, así nace la primera universidad. Una especie de cruzada intelectual. Claro, efectivamente. Nunca mejor dicho, ¿no? Una cruzada intelectual. El Papa tenía claro que para organizar religiosamente la sociedad ya tenía la Biblia y la religión cristiana, pero también tenía claro que si quería organizar jurídicamente, socialmente, un mundo como Europa, necesitaba el derecho romano. Pero se había perdido. Claro. Hasta que se encuentra. Hasta que se encuentra en el año 1080, en el desván de una parroquia de un pueblo italiano. Bien, entonces el derecho. Ahora tú dices, por la fascinación del Imperio Romano, Hollywood, las películas, las novelas históricas, es decir, el Imperio Romano tiene una enorme visibilidad. Y tiene visibilidad porque se lo merece, es decir, porque todo el tema de las legiones. Pues las legiones son el tema de las guerras constantes, y luego el tema que es un inmenso imperio, ¿no? Por tierra, mar, iba a decir aire, pues no había inventado todavía, pero por tierra y mar, por todos los sitios, claro, por ríos, y luego está lleno de historias, son muchos siglos de dominación, y luego está lleno de héroes. Porque claro, tú te pones a contar solo en la época de Julio César, que es la que más controlo yo, pues ahí tienes a Pompeyo, ahí tienes una guerra civil, ahí tienes a Cicerón, que has citado, ahí tienes a Catulo, ahí tienes a Catón, o sea, un montón de gente de mucha relevancia, y te vas un poco más allá y tienes a Séneca, y tienes a Marco Aurelio, y te vas un poco antes y tienes a Virgilio, y tienes a... Bueno, es que te sale gente por todos los sitios. Y luego también, lo que tú decías, ¿no? Los monumentos, ¿no? Pues, pero es unos monumentos que tú dices, bueno, es que son unas ruinas. No, señor, el acueducto de Segovia no es una ruina, o sea, ahí está, y si quisieras podría transportar agua. El Panteón romano no es una ruina, y el Coliseo romano es una ruina, porque con él se ha construido medio Roma, los palacios romanos durante siglos, ¿no? Hasta que el Papa lo prohibió y dijo, se acabó, aquí no se toca ni una sola piedra más del Coliseo. Entre otras cosas porque esto es terreno sagrado, aquí han muerto miles de cristianos. Pero si no, a lo mejor teníamos el Coliseo tal y como estaba en su origen. Entonces eso es una cosa maravillosa. Yo me acuerdo que cuando se cayó el muro, y se abrió y cayó el comunismo en los países del este, vino un lituano, un ingeniero lituano a Valladolid, donde yo vivía, y entonces un día le enseñé Segovia, fuimos a Segovia, y cuando vio el acueducto dijo,
es imposible que esto lo hayan construido unos romanos hace 2000 años. O sea, yo soy ingeniero, es imposible. Esta gente, digamos que durante 50 años bajo la bota soviética no tenían ni cultura ni nada. Entonces no habían estudiado nunca historia de Occidente, ¿no? Dijo, imposible que los romanos hayan... Hace 2000 años... O sea, yo soy ingeniero, decía, esto no se puede hacer hace 2000 años. Qué fuerte. Y entonces, José Ramón, ¿cómo es posible...? Bueno, podemos aprovechar para recomendar Querido Bruto, que es otra... ¿Esta se podría decir novela histórica? Es una novela histórica. De José Ramón Ayllón, pues nada, otro libro más que recomendamos aquí para todos los que nos estéis viendo. Bueno, entonces, con todo lo que hemos visto, el Imperio Romano, el derecho, las leyendas, los héroes, ¿cómo es posible que cayera? Y bueno, aparentemente a mí me da la impresión de que era como algo abrupto, ¿no? No nos suelen hablar de la decadencia de Roma, ahora quizás un poco más. En el 476 culmina el Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo es posible y cuál es la principal causa o causas? Siempre que me hacen esta pregunta yo respondo, ¿hay algún ser vivo que no vaya a morir? ¿Hay alguna civilización que no haya muerto o que no vaya a morir? ¿Es posible una civilización eterna? Las civilizaciones, como los seres vivos, pues nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Lo que no sabemos es cuándo van a morir, y menos una gran civilización, ¿verdad? En el caso del Imperio Romano, de todas formas, la pregunta sigue siendo clásica, porque no deja de ser enigmática. No tenemos claro cuál es la causa principal, aunque en algunos libros nos hayan dicho, cuando estudiábamos historia de pequeños, pues que fueron las invasiones de los bárbaros, de los pueblos germanos del norte. Pero eso cada vez está menos claro, porque se ha puesto de manifiesto que ni siquiera son invasiones. Puede ser como un gran tsunami, una oleada que te pasa por encima, cuando tú mismo ya estabas muy debilitado, y cuando los propios generales de las legiones romanas y gran parte, un porcentaje muy alto de los soldados, eran ya germanos. Por lo tanto, ya los tenías dentro, ¿no? Que es un poco lo que puede pasar en Europa, aunque en otro sentido, como luego quizá veremos. Hay un alemán que hizo su tesis doctoral precisamente sobre las causas de esta caída hace unos años, y se hizo muy famoso porque publicó su tesis y reunía más de 200 causas, es decir, con causas, o sea, todas están presentes. Lógicamente no todas son igual de importantes, pero las más importantes, que podemos simplemente enumerarlas, son políticas, económicas, jurídicas y digamos que de moralidad pública. Como vamos a ver, la causa política es un desmembramiento interno del propio imperio. Normalmente el imperio tenía muchas provincias y en cada provincia quien mandaba era un gobernador, ¿verdad? Estos cargos se renovaban constantemente, pero llegó un momento en que por dejadez o porque por falta de autoridad de la propia Roma, metrópoli, pues los gobernadores empiezan a hacerse fuertes y ese título empieza a ser vitalicio. En lugar de renovarse anualmente o cada 4 años, es vitalicio. Y además no solo eso, sino que es hereditario, o sea, lo va a heredar el hijo del gobernador o un sobrino suyo. Entonces, esto es una grave corrupción. Eso se llama nepotismo, ¿verdad? Y lo mismo que se puede dar y se dio en los emperadores, pues se da también en el gobierno de... Junto con esto, esto tiene unas consecuencias económicas muy fuertes, porque Roma era muy fuerte porque tenía mucho dinero, una economía saneada, porque las provincias pagan impuestos. Entonces, pero si el gobernador pasa a ser vitalicio y encima hereditario, y cada vez paga menos impuestos a Roma y cada vez se queda él con gran parte de los impuestos. Entonces se hace una especie de reyezuelo. Esto nos suena mucho también a nosotros, ¿no? En lugar de un país tenemos a lo mejor 17 mini estados, ¿no? Y entonces eso debilita mucho al poder central. Entonces eso fue en parte lo que pasó. Junto con eso hay una causa decía antes, de moralidad pública, más bien de inmoralidad pública y privada. Hay un hedonismo muy fuerte
ten en cuenta que ahí está la filosofía epicúrea, el tema del placer, el tema del carpe diem, ¿no? Contra el que el estoicismo no puede, o sea, porque... Y luego en Roma se vive muy bien, o sea, el clima lo favorece, al propio Estado el pan y circo también le interesa tener a los esclavos y aparte de la población, pues digamos que enfangada en sus pequeños placeres, con una cuota de placer que no le permita pensar en otras cosas. La familia, que es biológicamente, o sea, no solo es una metáfora decir que la familia es la célula de la sociedad, sino que es más que una metáfora, es una realidad. O sea, la familia asegura la continuidad biológica de una sociedad y también la educación. La educación es fundamental. Si la familia no educa, ya puede hacer el Estado lo que quiera. Entonces, la familia en Roma estaba bastante destrozada durante los 4 siglos ya de nuestra era, a partir de Julio César. O sea, en muchos casos es que no había familia, o sea, había un puro divorcio o... por supuesto, el aborto estaba aprobadísimo, no solo el aborto, sino el infanticidio. El pater familias podía, y por supuesto la mujer estaba, ahí sí que estaba la mujer, no esclavizada, pero bueno, lo más parecido a la esclavitud. Eso cambiará radicalmente con el cristianismo, pero ese cambio radical no es un año, o sea, no es instantáneo, es un proceso que tarda muchísimo. Entonces, si el cristianismo hubiera llegado antes, a lo mejor hubiera frenado esa descomposición. Bueno, pues todas esas son las causas del Imperio Romano. Muy bien, y conectando ahora sí con el tercer pilar, el cristianismo, si no recuerdo mal, el emperador romano que se convierte es Constantino. Constantino se convierte... Y Teodosio es el que... Constantino firma la ley de tolerancia. El edicto de Milán es un edicto de tolerancia. O sea, vamos a tolerar al cristianismo. Pero tolerarlo junto con los cientos de religiones que tenemos, pero lo toleramos. Y él sí se convierte, porque su madre es Santa Elena y es una santa. Pero el que dice esta va a ser la religión oficial, o sea, se acabó el politeísmo, ese es Teodosio. Esto no lo sabía. Vale, entonces ahora ya entrando con este tercer pilar, con el cristianismo, la pregunta que comentábamos antes que estaba ahí pululando, ¿qué es lo que diferencia al cristianismo de otras religiones? Y conectado con esto, ¿tiene sentido el tópico relativista que ahora está muy de moda, que dice que todas las culturas y todas las religiones, con sus más y con sus menos, valen exactamente lo mismo? Y conectando también con esto, el cristianismo, ¿cuáles son sus principales aportaciones? ¿No? Hemos visto de Grecia, de Roma, ahora del cristianismo. Pues, bueno, es una pregunta compleja, sí, ¿no? Impresionante, no, es fácil de responder si lo has estudiado, claro, pero es una pregunta de muchísimo calado. El cristianismo se diferencia de las demás religiones en todo, empezando... Siguiente pregunta. Sí, no, pero tú dices, a ver, ¿cuáles son los textos en los que se basan las religiones? Pues algunas no se basan en nada, pero hay 3 religiones del libro, pero esas religiones del libro, sobre todo la judaica y el cristianismo, eso marca una diferencia impresionante, porque la Biblia es un libro único en el mundo. Entonces cualquier otro texto religioso de cualquier otra religión está infinitamente por debajo. Tienes una demostración, y es que en torno a la Biblia se puede crear una facultad de teología. Los chinos tienen libros sagrados, ahí tienes a Confucio, a Lao Tse. Los indios de la India tienen textos sagrados, pero ninguna de esas los egipcios tienen textos sagrados, pero en ninguna de esas civilizaciones un texto sagrado ha dado lugar a una facultad universitaria. En cambio, la Biblia da lugar a una facultad con todas las asignaturas que quieras, ¿no? Solo un libro como la Biblia, porque es espectacular. Y sin embargo, eso no es lo más importante, no es la diferencia más importante. La diferencia más importante está en el fundador de esa religión. En muchas religiones no se sabe quién es el fundador, o sea, sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. En otras religiones sí se sabe quién es el fundador y en ningún caso ese fundador ha dicho yo soy Dios o yo soy la verdad, porque hubieran sido tomados como locos. Claro. Y entonces no les hubiera seguido nadie, este hombre está loco, ¿cómo va a ser Dios? Pero hay una religión donde
un hombre dice, no, yo soy Dios y además lo puedo demostrar. Y de hecho, la religión cristiana tiene tantos seguidores, tantos millones y tantos mártires precisamente porque esas personas creen firmemente que esa persona es Dios. Si no, por un hombre egregio, tú no inventas el arte que has inventado, que está dedicado a Jesucristo, ¿no? Por un hombre no se hace eso. O sea, por Sócrates, ni por Platón, ni por Leonardo da Vinci, a nadie, en nombre de esas personas no se han erigido universidades, no se les ha dedicado el mejor mármol, el mejor marfil, el mejor oro. Pero en Jesucristo sí, la mejor pintura de todos los tiempos es pintura religiosa. Entonces, Jesucristo marca la diferencia por completo. Y además es... digamos que el gran argumento a favor de su divinidad es su resurrección, ¿verdad? Eso la piedra de toque, ¿no? es la piedra, sí, la piedra principal, la piedra de toque. Eso es imposible de demostrar, pero en realidad no hay nada en el mundo que se pueda demostrar 100%. Todo deja siempre un margen de... Entonces, en el caso de la demostración de la divinidad de Cristo, eso no es demostrable como le podemos pedir a un teorema matemático o a una reacción física o química, pero es muy probable que eso sea así y es muy razonable. Voy a evitar la palabra racional porque tiene otras connotaciones. Es muy razonable que sea así. Es más, muchos de sus contemporáneos fueron testigos de eso y lo creyeron. Entonces es casi imposible pensar que eso sea una alucinación colectiva o una mentira, un engaño. Se ha escrito, claro. Claro que pero eso es poco serio, esgrimir eso. Porque uno puede, tú puedes alucinar o puedes mentir, pero dar la vida no. O sea, eso es otra cosa. Y que den la vida generaciones y generaciones de personas. Bien, pues eso marca mucho la diferencia. Y luego, si tú miras la historia de la Iglesia, la santidad en la Iglesia católica, o sea, los cristianos, como todo el mundo, somos pecadores, ¿no? Pero precisamente porque somos pecadores existe la Iglesia. Si fuéramos buenos, no necesitaríamos. Pero junto con los pecadores que somos, algunos de esos pecadores han sido santos. Y la santidad es algo tan atractivo, son vidas tan atractivas, tan geniales, tan heroicas, Entonces, nosotros pertenecemos a esa familia está llena de santos que han sido unas vidas espectaculares. Eso no se da en ningún otro sitio. Bien, las pruebas a favor de la religión católica. Acaba de aparecer un libro ahora mismo escrito por dos ingenieros. Dios, la ciencia, las pruebas. Sí, ese libro yo no lo he leído, pero todas las referencias que tengo son buenísimas. Yo lo tengo, no lo he leído todavía, pero lo tengo. Entonces parece ser, por mis amigos que ya lo están leyendo, dicen que es un cúmulo apabullante de pruebas. No solo científicas, sino también estas que estamos comentando que son, digamos, históricas. A ver si pronto podemos hacer una entrevista al hilo de este libro. Y además es como que se tiende a discutir mucho cuando se entra a lo histórico, a la figura de Jesús, a todo lo histórico, datos, documentos. Es como, sí, pero eso no. Pero eso es como que ahí la gente tiende es muy puntillo, a ponerse seria y a decir, sí. Vale, intentan ser muy puntillosos y buscarle como cualquier cosa que pueda llegar a ser duda, como va a decir. No, sí, esto ya... Pero cuanto más puntilloso o cuanto más ganas de exactitud, mejor, porque precisamente eso es lo que ha desarrollado el conocimiento histórico de Jesucristo, las dudas o los ataques por parte de... Claro. Entonces, en la medida en que ha habido mucha duda durante muchos siglos, pues se ha estudiado a fondo. Y entonces, cuanto más estudias, más aparece la historicidad de la figura, incluso la historicidad de los evangelios, o sea, no solo que los evangelios sean reales, sino que todo lo que cuentan es verdad. Claro. Salvo lo que manifiestamente es un cuento que cuenta Jesucristo, la parábola de los talentos o la parábola del hijo pródigo, y todo, ya sabéis que eso son historias para... Bien, y ahora entramos ya en la Edad Media y la pregunta es muy directa. ¿Qué se entiende por Edad Media y sobre todo por qué ha llegado a nuestros días como una época oscura, de decadencia, algo deprimente? Pues la Edad Media
es una época histórica con unos límites muy conocidos. Va entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de la imprenta, o si quieres, puestos a caer, la caída de Constantinopla a mediados del siglo XVI, perdón, a mediados del siglo XV, o si quieres también el descubrimiento de América. Todos son hitos del siglo XV. Por lo tanto, del siglo V al siglo XV. Es una época de 10 siglos, por lo tanto es muy generosa, y luego también porque abarca no a un país ni a un imperio, sino a todo un continente, que es Europa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones, ¿no? Decir, bueno, es que la Edad Media fue, bueno, ¿de qué Edad Media estoy hablando? ¿Del siglo V, del VI, del XIV? De Rusia, de España, pues son muy diferentes, no tiene nada que ver la Edad Media rusa a la Edad Media de una ciudad como Génova, o como Florencia, o como Burgos, ¿eh? Son mundos muy diversos. Tú aludías a por qué tiene esa fama de ser una época oscura, y yo te diría más, no solo oscura, sino muy violenta, muy fanática. Entonces, en parte porque la mala fama le viene de sus herederos. La herencia de la Edad Media son los hombres del Renacimiento, y los hombres del Renacimiento son como muy chulillos y piensan que aquí estamos nosotros, que hemos descubierto la antigüedad, y todo lo que ha habido antes de nosotros pues ha sido ignorancia y superstición. Bueno, lo de la superstición lo dicen, más que los renacentistas, lo dicen la Ilustración, los ilustrados franceses. Entonces, sí, entonces, entre cierto Renacimiento y cierta Ilustración, que piensan que nosotros somos los racionales, los listos, los cultos, los humanistas, pues entre eso se ha labrado una fama que es injusta, porque al fin y al cabo no existiría Renacimiento sin Edad Media. El Renacimiento es hijo de la Edad Media. Y luego todos los hombres cultos medievales son igual de humanistas y conocen perfectamente el mundo clásico que los hombres cultos del Renacimiento. Los incultos no, ni en un sitio ni en otro, pero los cultos los conocen. Otra cosa es que el Renacimiento lo que tiene es, digamos que, devoción tiene complejo de inferioridad respecto al mundo clásico, respecto a Grecia y Roma. Los medievales no tienen ningún complejo de inferioridad. Es más, de tener algo tienen complejo de superioridad, porque piensan que Cristo supera muchísimo cualquier nivel de Grecia y de Roma. O sea, el cristianismo ha superado. En cambio, el renacentista no. Luego, hay que decir que cuando tú hablas de oscuridad, pues, y de violencia, la violencia es real, pero los medievales, más que violentos, son valientes. Y han estado durante 5 siglos, del siglo V al X, luchando, guerreando, pero no porque fueran imperialistas y vamos a conquistar el mundo, no, sino estamos sobreviviendo, porque estamos en peligro de muerte, porque estamos atenazados por el sur, por el Islam, por el este, por los magiares, el noreste, los eslavos, los bárbaros que vienen de las estepas asiáticas, por el norte, por los vikingos. Sí, totalmente encajonados. Es una situación absolutamente insostenible. Además, para 4 reinos que había, que eran muy poquita cosa. El reino visigótico era nada. El reino ostrogodo de Italia, pues también muy poca cosa. Los francos eran un poco más, pero bueno, frente a toda esa tenaza que tienes, pues estamos en peligro de... Entonces, misteriosamente Europa sobrevive. Digo misteriosamente porque es un milagro de supervivencia histórica. Tendríamos que haber sido destruidos antes o después, pero sobrevivimos, entre otras cosas por España. Porque España es un muro de contención de 8 siglos a toda la presión del Islam, ¿no? Pero el Islam barrió, desde que nació en Arabia, barrió de la península arábiga, barrió el norte de África y tenía que haber barrido España, pero milagrosamente no. Algo pasó ahí que sirvió de dique. Y luego el dique también resistió en parte por Constantinopla, ¿no? Constantinopla cayó a mediados del siglo XV, pero resistió durante mucho tiempo, claro. Era una ciudad inexpugnable. Entonces, efectivamente, la Edad Media fue violenta, pero
porque no nos quedó más remedio. O sea, estuvimos por defensa propia, estuvimos defendiéndonos. Y luego, porque luego cuando la situación cambia y cuando digamos que ya levantamos cabeza y a los normandos, entre otras cosas, a los vikingos les hemos dado establecido en Normandía y ya pasan a ser de los nuestros, porque ya son franceses, y cuando la situación se calma, ahí es cuando nace la universidad, sacan la cabeza los monasterios, se crean las grandes escuelas catedralicias, se crean las escuelas monacales, nace la universidad. Entonces es otra cosa. A todo esto en medio de... Bueno, y nace el gran estilo artístico del gótico, claro. Ya había nacido el románico, ¿verdad? Pero entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con las generalizaciones injustas sobre la Edad Media. Muy bien, José Ramón. Pues antes de entrar de lleno con el Imperio Español, una pequeña digresión. Vamos, muy rápidamente. El mito de Galileo, que se pone un poco como de ejemplo de la oscuridad de esos tiempos, ¿realmente murió en la hoguera y realmente fue el primero en defender que la Tierra era redonda? Pues, si yo digo en clase... imagínate que empiezas una clase diciendo se supone que todos estáis de acuerdo con que Galileo murió en la hoguera condenado por la Inquisición medieval por decir que la Tierra era redonda. Pues parece algo más o menos comúnmente aceptado, ¿no? Pues todo el mundo lo acepta. Y entonces, si nadie dice nada en contrario, tienes que añadir, pero ¿os dais cuenta de que todo lo que he dicho son 3 inmensas mentiras? Que Galileo ni murió en la hoguera, ni sostuvo que la Tierra era redonda, porque ya se sabía desde los tiempos de Aristóteles y Ptolomeo. Y os dais cuenta que Galileo no vivió en la Edad Media. Por lo tanto... Todo mal. Todo mal, o sea, solo una vez. Suspenso absoluto. Sí, pero claro, eso ha quedado grabado para que veas tú cómo es el imaginario de las personas, o sea, cómo se puede influir. ¿No? Hasta una vez una chica me dijo, parece mentira que sea usted un profesor tan culto y que siga empeñado en que Galileo no vivió en la Edad Media y no murió en la hoguera, porque es que en mi libro de texto lo dice. Y digo, pues lo dirá tu libro de texto, pero oye, lo puedes mirar en Wikipedia si quieres, ¿no? Mi gran argumento es siempre que dices algo muy sorprendente que la gente dice, oiga, esto que dice usted nos está tomando el pelo, ¿verdad? Digo, pues buscar en Wikipedia. Ahí está todo. Está todo, el acceso de todo el mundo. Bueno, José Ramón, entonces entrando en el Imperio Español, uno de los temas que más nos llama la atención es la leyenda negra que se ha generado, ¿no?, en torno al Imperio Español. A pesar de toda su gloria, a pesar de grandes personajes como Pizarro, Cortés, Colón, el descubrimiento de América, etc., llega a nosotros una leyenda negra que cada vez se engrandece más, cada vez tiene más virulencia y nos interesaría saber por qué esa leyenda negra y quiénes son los principales beneficiarios detrás de la misma. Pues la primera causa es la histórica en su origen, y ese origen tiene a su vez 2 causas, una causa política y otra causa religiosa. La causa política es que somos un imperio, entonces al de arriba, digamos que el de arriba molesta porque somos los que mandamos, los que tenemos la mejor infantería del mundo, quizá la mejor flota armada. Y entonces eso molesta a muchos, molesta a Francia, molesta a Inglaterra, molesta a los Países Bajos, que además han sido españoles, molesta a Italia, porque a las repúblicas italianas, porque algunas de las repúblicas italianas son nuestras, pero se quieren independizar. Y la segunda causa es religiosa porque coincide esa leyenda negra y ese imperio español con la llegada de Lutero y el protestantismo. Entonces España claramente levanta la bandera del catolicismo frente a algunas de estas naciones que no levantan la bandera contraria y que luego generarían las guerras de religión. Entonces ahí tenemos 2 motivos que son poderosísimos, ¿no? Quizá los más fuertes, ¿no? A los políticos van unidos los económicos, lógicamente, ¿no? Entonces, junto con eso, se acaba de inventar la imprenta.
Entonces no hubiera habido leyenda negra quizá, o hubiera pasado rápidamente sin la imprenta, pero la leyenda negra, que nace por ejemplo en los Países Bajos, o sea, ahí nacen también y tienen las mejores imprentas, ¿no? En Amberes, por ejemplo, en Brujas, en Gante, entonces ahí en Basilea. Entonces nacen los panfletos, los pequeños, las hojas volantes que con un grado de persuasión y de influencia en la opinión pública enorme. Junto con eso, muchas veces el de arriba, el grande, el poderoso, no se toma la molestia de defenderse, porque es como si una mosca te estuviera picando, entonces pues tú no le haces mucho caso a una mosca, ¿verdad? No es capaz de ver, ¿no? El impacto Sí, que luego... eso les ha pasado a muchos imperios. Eso lo estudia María Elvira Roca en su famoso libro Imperiofobia y leyenda negra. Entonces, pues no hicimos como demasiado hincapié, no le dimos demasiada importancia. Entonces, cuando nos quisimos dar cuenta, la marea había crecido hasta límites insospechados. Y luego hay que tener en cuenta que los españoles somos un poco quijotes. Entonces, un poco quijote significa que somos los primeros en hablar mal de nosotros mismos, cosa que... Caínismo, ¿no? Claro, cosa que en otros países eso no pasa en absoluto. O sea, podemos criticar a nuestro propio país en otros países, pero cerramos filas frente al exterior, ¿no? Frente al extranjero. En España no, en España nos hemos tragado la leyenda negra, que es leyenda y es negra, es decir, no solo es negra, sino que es falsa, es una leyenda. O sea, es una gigantesca mentira. Es uno de los ejemplos de manipulación histórica y de mentiras históricas más, porque mentiras históricas hay... O sea, la historia es una mentira constante, entre otras cosas, o una deformación constante, si queréis, porque la historia siempre la escribe alguien, por lo tanto, ese alguien siempre tiene su punto de vista, cuando no, sus intereses, ¿verdad? Poco confesables. Entonces, la historia, pues siempre miente, pero en este caso es que es una mentira gigantesca, y es que además choca contra la realidad. Eso que tú decías del caínismo, ¿verdad? Nosotros contra nosotros mismos, pues hay uno de los principales adalides de la leyenda negra es Bartolomé de las Casas. O sea, un fraile, además, un fraile dominico, nuestro, ¿verdad? Pero a esta persona de alguna manera se le va a la cabeza un poco, miente también bastante, exagera muchísimo, en parte con buenas intenciones, ¿no? O sea, hay que proteger a los indios de nuestras propias... excesos. Y luego, eso fue en su origen, pero luego eso se ha seguido reproduciendo siglo tras siglo hasta el siglo XXI, y entonces ahí está muy interesada toda la cultura anticristiana, que es especialmente virulenta con la Ilustración francesa, con la masonería, ahora mismo con todas las ideologías. O sea, cualquier ideología es contraria al cristianismo, ¿no? Entonces les viene fenomenal seguir alimentando la leyenda negra. Viene muy bien ahora, justo que conectes con la Revolución Francesa, José Ramón, porque precisamente al contrario de lo que ocurre con el Imperio Español, parece que la Revolución Francesa goza, pues, no sé, tiene una especie de halo, ¿no? También, no sé, nos quedamos todos con la imagen del cuadro de Delacroix, ¿no? Y parece que se mezclan todas las bondades en esta revolución. ¿Realmente fue algo tan positivo? ¿Y cuáles son las auténticas herencias de la Revolución Francesa? Bueno, lo has dicho muy bien. Es una operación de marketing impresionante, porque los franceses siempre han vendido muy bien sus productos, tanto los buenos como los malos. Si son buenos, pues más o menos se venden solos, y si son malos, los maquillamos, incluso le damos la vuelta a esto. Entonces lo han hecho maravillosamente bien. La Revolución Francesa no deja de ser un drama, no deja de ser una operación, vamos a decir la verdad, criminal, porque bajo el lema libertad, igualdad, fraternidad, que todos lo aplaudimos, todos lo aprobamos, pues en el momento que tú metes la guillotina, ¿qué queda de la libertad? Se acabó la libertad. ¿Qué queda de la igualdad? Se acabó la igualdad. Libertad para los míos, igualdad para los míos y fraternidad para los míos. Ni siquiera para los míos, porque luego se dan de bofetadas entre ellos. Robespierre también acabó en la... No, los propios líderes de la revolución acaban bajo la guillotina. Es decir, que aquello es
Francia se pone patas arriba, provocan una guerra civil contra los propios francesitos. O sea, los francesitos son asesinados por la gente de la Vendée, por ejemplo. Hay una película ahora mismo que está reproduciendo perfectamente eso, los campesinos de la Vendée, del noroeste. Eso lo cuenta Julio Verne en una novela que se prohibió. Hable usted de la censura, del libro, de la Iglesia, de la Inquisición y tal. Los franceses prohíben a Julio Verne que se publique una novela llamada El Conde de Chantelain, y esa novela está prohibida 200 años. O sea, 200 años. Sí, o sea, no se editó hasta hace unos años en Francia y se tradujo al castellano y está a la venta. El Conde de Chantelain. Es una novela mala, muy mediocre, pero el problema es que cuenta la verdad sobre qué es lo que pasó en la Vendée, o sea, en el noroeste de Francia, cómo se provocó esa guerra civil. Entonces, tienes un país absolutamente patas arriba, en guerra. Para poner orden a esto que se nos va de las manos, porque se nos ha ido de las manos, tienes que llamar a Napoleón. Y Napoleón pone orden, pero no se sabe si es mejor la enfermedad que el remedio. O sea, es peor el remedio que la enfermedad, porque Napoleón se pasa de muchísimos pueblos y entonces hace unas levas constantes de todos los varones, pues por su afán imperialista, ¿no? Además, es muy curioso porque, o sea, todo es una mentira gigantesca, porque tú dices, no, es que estamos contra la monarquía, entonces no queremos más monarquías absolutas, hay que cortar la cabeza al rey. Bien, Napoleón. Muy bien, usted corta la cabeza al rey, le corta la cabeza a la reina, a María Antonieta, pero a continuación Napoleón es emperador. Oiga, pero esto es una farsa, pero es una farsa sangrienta y criminal, porque tú sabes la broma de Napoleón, ¿sabes con cuántos millones de muertos se salda? Bien, eso no lo sabe nadie, porque... No, pero supongo que... Pero como mínimo no son pocos. 5 millones de muertos sobre los campos de batalla europeos, y como máximo 10. O sea, la horquilla es entre 5 y 10. El que pone el 10 es Stefan Zweig, que no es un historiador, pero bueno, es un hombre profundamente culto. Entre 5 y 10. Aunque sean 5 millones, es una barbaridad. Es una locura. Por eso... en el bicentenario de la Revolución Francesa, los franceses pasaron de puntillas, es decir, porque sabían perfectamente lo que había, ya se sabe. Entonces ahora mismo hay una gran revisión histórica, ¿no?, sobre este asunto. Y en el bicentenario de la muerte de Napoleón, hace 2 años, pasaron de puntillas, y pasó de puntillas Macron, y no se quiso hacer un homenaje de Estado a Napoleón. Y además Macron dijo por qué. Dijo, pues porque Napoleón traicionó los ideales de la Ilustración. Y es verdad, están traicionados. Entonces es muy bueno saber historia. Saber historia es importante, pues para que no te engañen. Porque a lo mejor lo que hemos leído siempre en los libros de texto nuestros es que, la revolución y tal, la libertad, la igualdad. La pregunta también sería, ¿qué hubiera pasado sin Revolución Francesa? Muy buena pregunta, sí. Es una pregunta muy interesante. Se nos podía haber ocurrido, pero... No, esa no se le ocurre a casi nadie. Pero, y la respuesta es, estaríamos aquí, exactamente igual en el mismo sitio. O sea, habríamos conseguido... Con 10 millones de muertos menos. Con 10 millones de muertos menos o 5, pero estaríamos aquí. Entre otras cosas porque los ideales de la Revolución Francesa ya estaban inventados. De hecho, ellos, ¿de quién los copian? De las colonias británicas de Estados Unidos. Claro. O sea, ellos sí que habían hecho una revolución y pacífica, se habían independizado de forma pacífica. Entonces los franceses copian eso, pero se les va de las manos, o se les va por culpa suya, porque son una panda de radicales, ¿no? O sea, fíjate tú, Robespierre, ¿no? Pues menudo elemento. Fouché, pues menudo elemento. Entonces, hubiéramos llegado donde hemos llegado efectivamente sin esos 5 o 10 millones de muertos. Y todavía en el campo de la Revolución Francesa, José Ramón, está la masonería, hay muchas habladurías, entidad, no sé ni cómo referirme a la masonería, ¿no? Hay películas, etcétera. ¿Estuvo la masonería detrás de la Revolución Francesa? Y conectado con esta pregunta, ¿hasta qué punto la masonería está viva todavía hoy y cuál es su principal objetivo? Bueno, la masonería está absolutamente detrás de la Revolución Francesa y de todas las revoluciones independentistas que hay en América. O sea, toda la independencia de las colonias, por llamarlas, de los americanas, es la masonería que quiere acabar con el Imperio español.
Lo mismo que todas las revoluciones para acabar con el antiguo régimen en los países europeos. En casi todos está detrás la masonería. Digamos que todos los masones son ilustrados, aunque no todos los ilustrados, pero casi todos los ilustrados son masones. O sea, hay una identidad de fines. La masonería es a la Revolución Francesa lo que puede ser una organización que pone patas, o sea, que hace que eso se lleve a cabo, porque muchas veces los ilustrados pues, son intelectuales sin más, pero necesitan un aparato organizativo, entonces eso se lo da la... Por ejemplo, Napoleón pues no fue masón, pero se apoyó en la masonería todo lo que quiso para infiltrarse en todos los países europeos. Se infiltró por medio de la masonería, porque ellos ya habían creado una estructura perfecta. O sea, que queda claro que la influencia de la masonería en la Revolución Francesa y en todo este tipo de movimientos de independencia no se ha exagerado. ¿Es real? No, son masones casi todos. Y luego es lo que pretende la masonería. Y lo que pretende es acabar con la monarquía y acabar con la Iglesia Católica. ¿Y a día de hoy sigue manteniendo esos objetivos? Sí, absolutamente. Anticatólicos y antimonárquicos. La masonería nace como una especie de anti-iglesia católica, anti-iglesia. Es como si fuera, o sea, lo mismo que Jesucristo Una especie de herejía o de pantomima. Lo mismo que Jesucristo funda una iglesia, hay unos señores que dicen, queremos fundar una iglesia, pero lo contrario. De hecho, copian la liturgia de la iglesia y ceremonias y cosas, y lo copian, los calendarios, pero en sentido contrario, para acabar con el Dios cristiano. Y ahora mismo, pues eso sigue igual de vivo y de virulento que al principio. Otra cosa es que disimulan muy bien, o no deja de ser una sociedad secreta, como así se han definido, se define y se estudian sociedades secretas, aunque es la más importante de todas. Y luego eso está muy estudiado y muy... Otra cosa es también que se conozca poco o que esos libros no tienen la difusión que tienen otros muchos... pero sin salir de España, en España tienes grandes especialistas como Ricardo de la Cierva, que fue ministro de Cultura, como ahora mismo el más activo es Alberto Bárcena, que está constantemente grabando vídeos en YouTube. O sea, tú buscas a Alberto Bárcena, masonería, y tiene cantidad de pequeños vídeos, o sea, exactos. Alberto controla mucho. Tienes a un periodista o un divulgador como César Vidal, que tiene cantidad de... Tiene un libro sobre los masones. Tiene un libro de los masones y luego muchos vídeos también. Tienes a un sacerdote que murió en Burgos hace 2 años, que se llama Manuel Guerra. Manuel Guerra es uno de los máximos especialistas en el tema de la masonería, en concreto de la española. Entonces, eso, como digo, está muy estudiado, pero hay que leer estos libros. Sí, es un tema que me deja como muy intrigado siempre, el tema de la masonería, ¿verdad? Es como... Sí, a mí cuando me ha llegado, siempre es como... No sé, en cierto sentido, de pequeño, rollo con 15 años, hablé con un sacerdote que me habló por primera vez de la masonería y de que, bueno, pues que, no sé, te cuentan pues por encima pues que es una organización que más o menos intenta llevar las cosas desde... Sí, que hay veces que dices, ¿esto me lo creo, no me lo creo? Sí, es como para asustar, es como... pero Parece casi de película. Sí, es que parece de película, parece película de Stanley Kubrick. Más que creértelo, lo que tienes que hacer es leer, entonces leer las fuentes fiables. Eso es así porque la diferencia entre la masonería y el resto de las ideologías son 12, desde la Ilustración hasta la ideología de género, no hay más de una docena. Y la masonería es una de ellas. Entonces, la diferencia entre la masonería y el resto de las ideologías es que todas levantan un banderín de enganche y crean un partido político para conseguir votos. O sea, los verdes, los feministas, los nacionalistas, cada uno levanta el Partido Liberal, cada uno levanta su bandera de enganche, entonces tú le votas y eso es poder, que es lo que buscan las ideologías. Pero la masonería es la única ideología que no tiene partido político. ¿Por qué? Porque infiltra a todas las demás ideologías, infiltra a todas las demás... Sí, parece un pulpo, ¿no? Que está ahí con sus tentáculos. Por ejemplo, la Segunda República Española... Estaba plagada de masones, siempre se ha dicho eso, ¿no? Bueno,
plagada de masones significa que en el Parlamento un 47% de los parlamentarios eran masones. Eso es una barbaridad. Ahora mismo ni Naciones Unidas, que está tomada por la masonería, ni los tribunales europeos tiene tantísimo porcentaje, pero en España sí, en ese momento había un 47%. Eso está estudiadísimo. Madre mía. Bueno, siguiendo con el tema de las ideologías que hemos mencionado, ¿no? La masonería como una ideología encubierta, tal, pero bueno, tenemos muchas ideologías, ¿no? Que surgen, pues muchas de ellas... Una docena. Una docena, como ha comentado José Ramón, ¿no? De todas las que hay, ¿cuál es la más, digamos, perniciosa, la más, no sé cómo decirlo, la más maligna, la más peligrosa, la más dañina? ¿Cuál de todas ellas es? Es una pregunta casi un poco infantil, un poco naif, pero bueno. No. Eso hay que hacérsela, esa pregunta hay que hacérsela. Yo siempre pensé que era el marxismo. El marxismo. Sí, porque el marxismo también, digamos que está detrás de todas las demás. Dios los cría y ellos se juntan. Todas las ideologías nacen del mismo árbol genealógico, se van desgajando, van surgiendo como en una catarata desde la Ilustración francesa. Inmediatamente, a la vez que la Ilustración, está la masonería. Inmediatamente surge el positivismo de Augusto Comte. Inmediatamente surgen los nacionalismos. De la Revolución Industrial surgen como dos grandes ramas: el liberalismo por un sitio y los socialismos por otro. De Darwin surge el evolucionismo radical, no el evolucionismo sin más. Y de la revolución sexual, emancipación de la mujer, diversos feminismos, nace lo que podríamos llamar, pues, la revolución sexual y la última de sus etapas, que es la ideología de género. Pero todas van naciendo unas de otras y todas tienen, digamos, las mismas señas de identidad. Esas señas de identidad, por una parte, son... queremos una revolución, hay que acabar con el status quo, o sea, no nos gusta para nada lo que hemos heredado, el antiguo régimen, ¿no? Que es contra lo primero que reaccionan las primeras ideologías. No queremos esa alianza entre el trono y el altar. Por lo tanto, vamos a ser materialistas, ya no vamos a ser... Es una cosmovisión filosófica, pero ya no apostamos por la trascendencia, sino que vamos a ser materialistas. Y buscamos la utopía, una utopía que es la libertad, que es la felicidad por medio del dinero, del hedonismo, o los nacionalismos. Pues aquí vamos, esto va a ser Hollywood, pero cuando echemos a todos los demás, porque los mejores somos nosotros. Entonces siempre es una utopía, y esa utopía va a exigir el precio de una revolución. La mitad de esas revoluciones van a ser sangrientas, como pueden ser las marxistas, ¿verdad? O los nacionalismos que te provocan el color, te provocan Europa en África, o las guerras mundiales. Y la otra mitad de las ideologías van a ser revoluciones culturales. Revolución cultural Revolución cultural no significa, no va a morir nadie, pero no significa que sean benignas. O sea, puede ser veneno puro para una sociedad, ¿no? Porque te envenena, imagínate, acabas con la familia, o sea, una ideología como la ideología de género. La educación sexual es importantísima, la familia es importantísima. Si tú diluyes, destruyes la familia, haces polvo a los miembros, a las personas individuales y a las sociedades. Claro, como célula de la... Claro. Sí, de esto, cuando hablabas de ese listado de lo que había provocado la caída del Imperio Romano, estaba yo mentalmente diciendo... Bueno, vamos por ahí, vamos por unos... Sí, de hecho se suele decir... Bueno, decía Gabriel, ¿no?, que en efecto parece que podemos establecer una comparativa, o parece que el eterno retorno, ¿no?, que volvemos a la caída de los imperios. Ahora se habla también de que Estados Unidos es como el antiguo imperio romano, que ahora está en decadencia. En fin, bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. José Ramón, pregunta directa. Karl Marx, Freud, Nietzsche... ¿son culpables? ¿O simplemente todo lo que ellos escribieron ha sido tergiversado, llevado a un extremo? Ellos ahora mismo se llevarían las manos a la cabeza. ¿Son culpables? ¿En qué medida? Pues eso yo lo leí de Nietzsche, cuando se decía, Nietzsche no fue antijudío en absoluto, o sea, no hubiera tocado ni un pelo a un judío como hizo Hitler, ¿verdad? Pero Hitler, sin embargo, se basó en sus escritos. Fue profundamente antisemita. Nietzsche sí fue antisemita, pero no hubiera montado el Holocausto. Pero junto a eso hay gente que dice, por ejemplo, MacIntyre, un filósofo escocés, dice, por lo menos hay una profunda
irresponsabilidad histórica en haber escrito esas cosas, porque si tú escribes cosas incendiarias, no, yo no voy a aplicar la cerilla, no voy a encender la cerilla, de acuerdo, pero cualquier desaprensivo puede encender esa cerilla y tú ya le has dado aquí, ya has puesto la gasolina, la pólvora y has montado la hoguera. Con Marx no se puede decir eso. Marx era una persona muy violenta en sus planteamientos. De hecho, el manifiesto comunista, que yo lo recomiendo en clase para que se sepa lo que es una ideología. Cuando dices que una ideología es una conspiración permanente, en España, que somos muy listillos, siempre algún listo dice, va, este es un conspiranoico. Claro, eres un conspiranoico cuando ves conspiraciones donde no las hay, ¿no? Pero llamar conspiración a una ideología es estar definiendo lo que es, porque han nacido para eso. Claro. Y en el momento en que tú lees el manifiesto comunista, tú dices, esto es una conspiración permanente. Sí, esto no es benigno, no son simplemente, no está en el mundo de las ideas y bueno... No, o sea, proletarios del mundo unidos. Y proletarios del mundo unidos y unidos... Para algo. Con las armas, además. O sea, sacar las armas y vamos a por ellos, ¿no? A por los empresarios. Por eso, si tú escribieras el manifiesto comunista, te irías a la cárcel inmediatamente, porque estás llamando al levantamiento en armas a todo un pueblo, ¿no? Entonces, sí son culpables, sí. Por lo menos tú no puedes escribir impunemente ciertas cosas. José Ramón, y ahora en la actualidad, dos preguntas pero unidas. Son, la primera de ellas, ¿cuál es el soma de la actualidad? Y ¿cuál es el peor de los pecados? Esto de cuál es el peor de los pecados lo pregunto porque hace unos meses leí era un artículo de La Vanguardia, ahora no recuerdo de quién, lo buscaré, a ver si lo pongo en los comentarios, que decía: he llegado a la conclusión, no parafraseo, pero más o menos algo así, he llegado a la conclusión de que la soberbia es el único de los pecados y todos los demás son meras infracciones administrativas. Entonces, sé que es un poco complicada esta pregunta porque mezcla como muchas cosas, pero... No es complicada, además, eso que citas de La Vanguardia, estoy bastante de acuerdo con eso. Sí, o sea, me ha gustado. Pues, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuál es el soma? Pensando el soma entendido como... El soma. Voy a decir dos, por lo menos. Por una parte, lo que siempre ha sido el soma, que es los hombres somos animales racionales, entonces la racionalidad se rige por el mundo de las ideas, los deberes, pero la animalidad se rige por el tema del placer, dolor. O sea, hay que, en la medida en que tenemos un acceso a muchísimos placeres, a toda una gama impresionante de placeres de forma muy fácil, eso se ha disparado. Esa posibilidad ya no es una posibilidad, sino que ya es una realidad. Entonces el hombre es el único animal que el placer no está regido por el instinto, sino que puede abusar de él. Es la libertad la que decide, pero la libertad puede usar responsablemente o abusar hasta la patología. Entonces, en la medida en que eso está ligado también a fuertes intereses económicos a los que se gana muchísimo dinero explotando el tema del placer, la pornografía, por ejemplo, pues el alcohol o lo que quieras, la droga, son las apuestas, o sea, son los negocios más millonarios que existen. Pues en esa medida el placer es el soma de nuestro tiempo. También te diría, si me dejas añadir otro, las pequeñas pantallas. Lo podríamos... Totalmente de acuerdo. Con todo lo que hay detrás. La dopamina y... lo que estáis... No sé cómo podríamos llamarlo, si pantallismo... Esto es un antídoto dentro del mal, ¿eh? Pantallismo, pantallitis... Pantallismo ilustrado, ¿no? Pero claro, tú vas por la calle, entras en cualquier sitio, entras en la universidad... Yo en la universidad llegué, no sé si os lo dije alguna vez a vosotros, o sea, le pongo un punto más a aquel alumno mío que le vea con un libro debajo del brazo. No conocía esa medida tan extrema, pero es preocupante a la par que divertida. Jamás vi a ningún universitario con un libro debajo del brazo, o sea, todos tenían otras cosas, ¿no? Por supuesto, un pequeño aparato. Pues eso creo que es el soma. Sí, pecador. Madre mía. Yo creo que todos estamos un poco dentro de... Es difícil huir, ¿eh? No voy a decir yo el primero, pero bueno, yo no me libro tampoco de esa influencia. Es verdad que estás con ello y, o sea, eres consciente de que dices, tío, aquí hay algo que... Hay algo que está mal, una pérdida de tiempo constante que te lleva a cosas totalmente
inútiles. O sea, la información útil de ahí, si me dices que es, yo qué sé, pues, información de interés, pero no. No. Yo creo que se está poniendo el entretenimiento como una especie de nueva virtud, así, que a mí me parece que en exceso puede ser tremendamente dañina. Pero bueno. El pecado. Pues... El pecado. ¿Cuál es el peor de los pecados? Aunque chiva un poco. Pero... No lo sé, pero como tú me lo has puesto en bandeja muy fácil, el tema de la soberbia y todo lo demás son cuestiones administrativas, pues yo diría que sí, pero la soberbia a lo mejor es una palabra como muy técnica para gran parte de los espectadores. Entonces yo diría, el afán de pensar que yo no tengo nada que cambiar porque yo ya hago bien las cosas o medianamente bien y o a mí nadie tiene nada que enseñarme porque todo es muy relativo. Es decir, no admitir que hay verdades y que hay bienes que yo no conozco, que me ayudarían mucho, que no depende de lo que yo opine o lo que yo piense, sino que hay ciertas cosas que son así porque tienen que ser así, o sea, porque están en la naturaleza humana, en la naturaleza de las cosas, ¿no? Dicho de otra manera también, el relativismo, el caer en la red del relativismo y decir, no, es que esto es muy cómodo, esto es lo que... yo me apunto a esto y lo otro, pues y esa es tu opinión. Tal. No, eso no es jugar limpio. El relativismo, José Ramón, yo creo que, bueno, el relativismo, nihilismo, todos estos conceptos, ¿no?, que yo creo que vacían un poco al hombre, están también muy ligados a un nuevo movimiento, que es el nuevo movimiento ateo, que tiene como 4 figuras principales, que se tiende a llamarles, diría editorialmente, los 4 jinetes del apocalipsis, que son Richard Dawkins, iba a volver a salir en algún momento, Sam Harris, americano joven, tal, Daniel Dennett y el ya fallecido Christopher Hitchens con su habitual sarcasmo, ironía y tal. Una de las... lo que se suele esgrimir siempre en el ateísmo, bueno, tienen sus distintos argumentos, algunos históricos, algunos científicos, otros no tanto, pero uno que está siempre es el problema del mal. ¿Dónde estaba Dios, José Ramón? Iba a decir el 11M, el 11M, el 11S. ¿Dónde estaba Dios? Si es tan bueno, ¿no? Pues esa pregunta me la hizo Ima Sanchís, una de las 3 periodistas que hacen la contra de La Vanguardia, y solo hay una respuesta a la altura de ese drama, ¿no? Dios estaba en una cruz, o sea, Dios estaba muriendo en una cruz, desangrado, después de una pasión terrible, precisamente para intentar perdonar todas las barbaridades que ha cometido el hombre, el 11M, el 11S y otras muchas que pueden ser incluso mayores que esas barbaridades. Si no se responde con eso, la respuesta al misterio del mal, del sufrimiento humano, no existe, o sea, no hay respuesta. Porque lo más que puedes hacer es, como los estoicos, pues al mal tiempo buena cara, o no hay mal que 100 años dure, sí, pero eso no resuelve, eso no contesta la pregunta, porque existe el mal. Bueno, ni siquiera lo que yo te he dicho responde a la pregunta, o sea, porque existe el mal. Podríamos decir, y esa respuesta siempre es teológica, no puede no ser, ni siquiera es filosófica, la filosofía no es capaz de decir nada, la filosofía se choca contra un muro infranqueable. Es como si tú le preguntas a la filosofía ¿y qué hay después de la muerte? Pues te dirá, pues yo qué sé, ¿no? Esa respuesta o vas más allá de la filosofía o no tienes nada que decir. Y para ir más allá de la filosofía, pues yo lo único que he encontrado, o lo mejor que he encontrado, es la respuesta que da Juan Pablo II en la carta encíclica Salvifici Doloris, que es el misterio salvífico del sufrimiento. Esa pregunta, esa respuesta. Que justo la preparamos para la entrevista con Javier Aranguren, la segunda entrevista del Panopticon. La pregunta sobre el mal es la pregunta más difícil que se puede hacer a cualquiera, porque el mal es no solo un problema y un problema real, sino que desde el punto de vista intelectual es lo más escurridizo que existe, lo más escurridizo. Claro, sí, se suele hablar mucho, ¿no?, también de, bueno, es que si no existiera el mal no se podría hablar del bien, se recurre también al libre albedrío, ¿no? Tal, ¿no? No tienes más que intentar responder tú a esa pregunta
Y como no vas a ser capaz, dices, bueno, voy a estudiar, a ver qué han dicho los mejores. El otro día, pues yo creo que un profesor de filosofía me preguntó, oye, José Ra, ¿me puedes dar? No, un fiscal. Me dijo, ¿qué libros me puedes recomendar para intentar entender el problema del mal? Y yo le dije, mira, lo estudié hace muchos años y no recuerdo ningún libro que me satisfaciera. Porque lo que sí recuerdo es que es un problema tremendo, que no tiene respuesta y que la única es un poquitín la respuesta religiosa, que no deja de ser misteriosa, porque la misma Iglesia Católica dice que sigue siendo un misterio. Pero le recomendé Salvifici Doloris y luego le dije, mira, yo lo único que... Todo lo que he escrito sobre este tema, después de darle muchas vueltas, son 10 páginas precisamente en el libro que antes citabas, en Desfile de Modelos. Porque ahí una de las cosas que toco es el tema del mal. Y digo, bueno, pues después de estudiar muchísimo tiempo y de leer mucho, saqué 10 paginillas. Pues hay que leer Desfile de Modelos. Aquí estamos haciendo propaganda subliminal. Exacto. Bueno, y no tan subliminal, ¿no? Abiertamente, hombre. Última pregunta. Después de esta pregunta que vamos a hacer ahora, pasamos brevemente al test de GAP, que son las 5 preguntas express que hay que responder con agilidad. Aquí no hay trampa ni cartón. Y después ya cerramos con un par de frases, ¿vale? Bueno, la última entrevista que hicimos, la anterior, José Ramón, fue a Carlos Blanco, filósofo, teólogo, químico, profesor de ICADE, muy conocido, a raíz de su libro Dios, Ciencia y Filosofía. Él nos explicó ahí su concepto de Dios, digamos, agnóstico, y chequeando un poco la cámara porque nos ha dado algún problema en la entrevista. Y básicamente me lo he escrito por si Carlos ve el vídeo, para que vea que no estoy tergiversando su concepto de Dios, ¿no? Entonces, Carlos afirma que los dioses han ido evolucionando y que a mayor complejidad e inteligencia del ser pensante, mayor complejidad plasma en el dios al que adora, ¿no? Así pasamos de dioses relacionados con elementos de la naturaleza, dioses luego más antropomórficos, al dios de los cristianos, etc. Y así sucesivamente. De esta forma, para Carlos, Dios no es una respuesta, sino una pregunta, digamos, sempiterna, y él, gráficamente, por así decirlo, la define como una línea asintótica tendente a infinito que nunca alcanzaremos, ¿no? Dios sería la suma de la totalidad de las mentes tendentes a infinito. No sé si es una especie de post-panteísmo, no sé cómo decirlo, pero bueno, ¿qué opina usted de esa visión? Pues la tesis de Carlos es conocida y yo por lo menos ya la había oído más veces, y yo creo que se puede aplicar, incluso se podría estar de acuerdo con ella para gran parte de las religiones, salvo lo que decíamos antes, salvo para la cristiana, por una razón muy importante, y es que en todas las religiones ha sido el hombre quien las ha creado. O sea, es el hombre el que va buscando a Dios. La religión cristiana es justo al revés, o sea, es Dios el que viene a buscar al hombre. Entonces ya no puedes hablar de una evolución, no es un producto mental en absoluto, no es algo con lo que tú te encuentras, te han regalado, no es fruto de tu... Si la religión cristiana fuera, o sea, es imposible que una mente, por muchas vueltas que le dé, fabrique un Dios como el Dios cristiano, absolutamente imposible, y menos un Dios que muera en una cruz, claro, o sea, es que no tiene sentido. Bueno, eso y otras muchas cosas, ¿verdad? Pero básicamente te diría eso, que se podría admitir lo que dice Carlos como es un proceso evolutivo y un conjunto de mentes que han... pero la religión cristiana es otra cosa, es revelación, por eso, y es la única revelada. Bueno, la única no, el judaísmo también está revelado, pero ya se entiende, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues Gabriel, calienta que entras. El momento las preguntas, 3 preguntas rápidas, me callo ya. Vale. Vamos con las preguntas. Vamos allá. La primera de ellas es: ¿con qué personaje histórico tomarías un café en la Plaza Mayor? Si me pides un personaje histórico me lo pones difícil. Si me dejas decir varios, pues yo diría Julio César me fascinó en su día y por eso le dediqué una novela histórica. También he dedicado una biografía a Chesterton y también me resultaría fascinante.
También le he dedicado una pequeña biografía a Sophie Scholl, también otra novela histórica, Etty Hillesum. O sea, te estoy diciendo diferentes personajes, además de diferentes países, de diferentes épocas. Y si me pides un personaje español, porque no he citado a ninguno, pues te diría Isabel la Católica. Es que yo creo que también cuando te paras ahí a escribir sobre un personaje y empiezas a conocerlo, sin llegar a entablar con él una conversación, eso tiene que ser como una inquietud interna muy interesante, la verdad. Vamos con la siguiente, la segunda de las 5. Si tuvieras que llevarte a una isla desierta un libro, un disco de música y una película, ¿cuál sería? El libro sería La Odisea o la Biblia. La película me pones en un aprieto porque he visto muchísimas películas muy buenas. La vas a tener que ver una y otra vez. Claro, solo es una, o sea, isla desierta, para siempre la misma película. O bueno, posibilidad de solo ver una peli, ¿no? O sea, cuando... Mira que me gusta el cine, a lo mejor Amor bajo el espino blanco, de Zhang Yimou. Sí, buenísima. Pero con esa, vamos, va a estar llorando toda... No, yo no, mis alumnas sí. Las chicas lloran cuando ven esa película. Yo también. El final es tremendo. Sin spoilers, pero muy recomendable. ¿Y de música? Y el disco, pues un disco donde recoja lo mejor de, por ejemplo, de los Beatles o de Cat Stevens, o también lo mejor de Mozart, o lo mejor de Vivaldi, o lo mejor de Bach. Uno... Hay que preparar un disco. Es que, no. Es que me haces unas preguntas es que son tan difíciles porque es como si me dice, ¿y su libro preferido? Jo, es que tengo muchos. Su película preferida, jo, es que son muchas. Yo también lo odio, ¿eh? O sea, yo he hecho esta pregunta sabiendo que yo personalmente odio esta pregunta. Es como si a un padre que tiene 5 hijos le dice, bueno, ¿cuál es su hijo preferido? Bueno, por favor. Es que Gabriel siempre ha sido un poco maleducado, ¿sabes? No se lo puedo decir. Así que si quieres vamos con la siguiente, que es ¿cuál es el momento de tu vida que recuerdas con más orgullo? Quizá la primera clase que di en la Universidad de Navarra. Dije, oye, esto, qué interesante, qué mundo más impresionante, esto es mucho más que Hollywood, este campus. Qué guay. Como antiguos alumnos, nos honra. Un antes y un después, me imagino. Sí, no, porque yo antes venía de una época de trabajar como autónomo, escribiendo y dando conferencias, de otra época de haber trabajado durante 15 años en 2 colegios, y te lo pasas muy bien y disfrutas, pero una cosa es eso y otra cosa es que entres en una universidad como la Universidad de Navarra, ¿no? Donde yo pensé, o sea, esto sí es una universidad, porque yo ya había estudiado en otras 2 universidades más o menos buenas y tal, pero digo, no, esto es una universidad, la forma superior de convivencia culta. Y esto aquí se ve, se vive, se respira, se toca. No nos han patrocinado, ¿eh? No. Siguiente. ¿Qué fue lo que descubriste demasiado tarde que tú hubieses agradecido conocer antes? Me ha pasado con algunos libros. Que lees un libro y tú dices, ¿y a mí por qué mis profesores en la universidad no me hablaron de esto? Me refiero a, yo estudié filosofía, historia, ¿por qué no me hablaron, por ejemplo, de la biografía de Hernán Cortés escrita por Madariaga, ¿no? ¿O por qué no me hablaron de Paul Assar cuando escribe La crisis de la conciencia europea o las ideas de Europa en el siglo XVIII? ¿Por qué no me hablaron de estos libros? ¿O por qué no me hablaron de La España inteligible de Julián Marías? O no sé. Sí que me hablaron de otros muchos, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que son obras fundamentales que digo, ¿y por qué nadie me contó? Quizá el haber descubierto países demasiado tarde, ¿no? Este verano estuve en Viena y dije, caramba, lo que me he perdido durante 67 años, ¿no? O he descubierto países Suecia, pues hace unos años estuve en Suecia, Holanda, Bélgica, países hispanoamericanos, o sea, tienes sensación de que como que has llegado muy tarde.
cosa que tampoco es verdad, porque si vas siendo muy joven tampoco te enteras. O sea, para enterarte de ciertas cosas tienes que tener madurez, mucha perspectiva, tienes que tener mucho ya en la mochila para poder comparar. Y poder disfrutarlo en el momento preciso. Eso pasa con la propia España, el propio país. Lo conocemos relativamente, porque España es un país riquísimo. Por ejemplo, hace 3 o 4 años acompañé a un amigo hasta abajo, hasta Jaén. Entonces, yo nunca había visto la catedral de Jaén. Es más, ni siquiera sabía que en Jaén había una catedral, y mucho menos renacentista, y mucho menos esa joya, porque ni la había visto en mis libros de texto, ni nadie me había hablado, ni está como dentro del circuito de las grandes catedrales españolas. Y tú dices, menuda joya. Y yo, que me las doy de persona más o menos culta, que más o menos sabe arte, que he tenido que explicar esta historia del arte en COU, el antiguo COU, y yo y no tenía ni idea de que existía semejante joya. Pues, pero ojo, porque eso puede pasar con muchas otras joyas que tienes en tu propio país, que no conoces. Y yo creo que ya vamos a por la última. Tienes que reestructurar el modelo de enseñanza español. ¿Qué cambios harías y qué asignaturas enseñarías a las nuevas generaciones españolas? ¿Qué asignaturas? Eso está inventado desde hace muchos años. O sea, el trivium y el quadrivium, en el que se basa la universidad medieval y luego las universidades y luego la enseñanza media también, ya se sabe que hay que enseñar gramática, o sea, lengua, hay que enseñar filosofía, hay que enseñar matemáticas, hay que enseñar música. Eso está inventadísimo. Luego, ¿qué cosas haría yo para mejorar las leyes educativas españolas? Pues quitarles competencias a los políticos, que formen parte o sea, que estén diseñados por expertos en educación. Luego, devolver la autoridad a los profesores, no tenerles maniatados. Y no burocratizar la enseñanza, de forma que cada profesor, para hacer cualquier cosa, tiene que justificarlo en cientos de papeles, ¿no? Diciendo, voy a hacer esto minuto a minuto. No, por favor, o sea, que les dejen respirar. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón. Vamos a cerrar ya la entrevista con 2 pequeñas frases, van a ser 2 minutos más. Bueno, resulta que además de todos los libros y ensayos y novelas de José Ramón, también tiene una edición estupenda de El arte de la guerra, y hay un autor que se llama Vladimir Volkov, que en un libro suyo que se llama El montaje hace un resumen de las ideas que salen en El arte de la guerra, y yo le di una vuelta hace unos años y lo actualicé un poco y lo reduje bastante. Entonces, yo lo llamo conclusiones sobre cómo dominar una sociedad, que viene muy al hilo de las ideologías. Entonces son 6. ¿Qué hacer para dominar una sociedad? 1. Desacredita el bien y relativiza la verdad, así los tendrás confundidos. Tendrás confundida a la gente. 2. Ridiculiza la fe de la gente y así los tendrás desesperanzados. 3. Cuestiona la autoridad o sustitúyela por potestad y así los tendrás desnortados. 4. Ataca las tradiciones y costumbres y así los tendrás desarraigados. 5. Fomenta la lujuria a través de los medios de comunicación y la música y así los tendrás alienados. Y finalmente, incentiva el consumo masivo y así los tendrás ocupados. Suma todo ello y los tendrás a todos dominados. Y voy a acabar con una frase que a mí me encanta de España Invertebrada, de Ortega y Gasset, que dice así: lo más bello que hay en la inteligencia, lo que la distingue de otras cualidades más toscas como la belleza física, la fuerza, la nobleza genealógica o el dinero, es que siempre resulta problemática. Así que desde aquí, desde el Panóptico, invitamos a que os atreváis a conocer Sapere Aude. Y muchas gracias, José Ramón, por esta estupenda entrevista. Oye, vaya colofón más impresionante. Pues nada, ya está. Que nota la Argentina adecuada de tus últimas palabras, ¿eh? Y ya está, ya podemos irnos a comer, que estamos deseándolo, yo creo, sobre todo José Ramón.